Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Enviamos un saludo a todos los oyentes, las personas, los hermanos que nos escuchan a través de esta conexión cibernética de YouTube, que es nuestra oración que reciba estas bendiciones de Dios, y si usted las está recibiendo, que entonces pueda compartir esta bendición con aquellos seres amados. Los hermanos también que nos escuchan allá en Guatemala, ciudad de Guatemala, en cualquier zona, en cualquier lugar donde usted nos encuentre, nos escuche en ciudad de Guatemala, le enviamos un saludo en el nombre de Dios, y igualmente le invitamos para que si usted está recibiendo bendición, nos haga saber al final del programa. Se otorga el número telefónico donde usted puede llamarnos para hacernos saber las bendiciones que Dios está derramando sobre su vida. Capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo, versículo número 46. Vamos a leer. Y leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Seguimos, hermano y hermana, con esta narración de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y mencionábamos, hermano, de cómo, hermano, en este encuentro de Dios con los religiosos de su nación, se había tornado, hermano, ya un poco fuerte, donde ellos ya habían decidido darle muerte al Señor Jesús, y por eso le seguían a donde él enseñaba, donde él predicaba, para ver si podían encontrar alguna palabra con la cual pudiesen acusarlo y matarlo. Y si usted se recuerda, mencionábamos que en el versículo 9, donde dice que el Señor llegó a la sinagoga de ellos, en el versículo 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea que aquí, hermano, San Mateo no se preocupó de narrar los hechos cronológicamente, sino que, hermano, lo que hace es que él, hermano, toma la información, recuerda lo experimentado por él mismo, y cuando narra, hermano, une los hechos, aunque estos hechos se hayan dado en diferentes días, porque aquí dice que el Señor llegó a la sinagoga, luego dice que el Señor se fue. Pero cuando leemos, hermano, encontramos que dice que el Señor estaba enseñando, y dice que en el versículo 46 dice que él estaba dentro y sus hermanos estaban afuera. Entonces ahora está narrando un hecho que, aunque se relaciona con lo que venimos hablando, hermano, la controversia y los confrontamientos que se daban con el Señor Jesús y los religiosos, ahora el Señor se encuentra, hermano, dando sus enseñanzas dentro de una casa. Y por supuesto dice, bueno, el Evangelio según San Lucas dice de que estaba tan llena la casa donde estaba el Señor enseñando,
que cuando llegaron su madre y sus hermanos, dice que por causa de la gente no pudieron entrar. Sin embargo, San Marcos, el Evangelio según San Marcos, dice que ellos se quedaron fuera. Y aquí dice que, hermano, ellos estaban afuera. Entonces esto, hermano, por supuesto, si leemos los evangelios, las narraciones otras, vemos, por ejemplo, San Lucas, hermano, narra y dice que, hermano, su misma gente del Señor Jesús, o sea, su familia, pensaban que estaba fuera de sí, su misma gente. El Evangelio según San Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus hermanos. Ahora, ya lo hemos explicado, hermano, el Señor, por lo menos aquí, de los varones se dan los nombres de los hermanos, los medios carnales del Señor. Pero de las hermanas no dice cuántas eran, no dan los nombres, pero por supuesto tenía hermanas porque ellas dice claramente que vivían en Jerusalén, se quedaron a vivir en Jerusalén. Ahora de José, hermano, lo que se cree es que cuando nacieron sus hijos, José murió a una temprana edad porque desde que regresaron de Egipto, hermano, ya más no se menciona a José, el padrastro del Señor Jesús, ya no se menciona. Entonces por eso se piensa de que José, aunque se casó con María y tuvieron hijos, pero que José, después de que hubo tenido sus hijos con María, murió. Entonces aquí dice que su madre, dice, y sus hermanos estaban fuera, pero fíjense. Ahora, el hecho de que ellos se quedaran afuera, por supuesto que si, hermano, alguien conoce, sabe de que en el caso del Señor Jesús, sus hermanos, que querían verlo, hermano, de alguna manera ellos pudieron tener acceso al Señor, ya sea, bueno, entremos o miremos cómo entramos, escuchemos la enseñanza y después hablamos con él lo que queremos hablar. Nunca se supo qué quisieron hablar porque aquello, hermano, no se dio. Pero porque el Señor mismo sabía que sus hermanos no creían en él, por eso él mismo dio la enseñanza, aquel proverbio que el Señor dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y por esa razón el Señor salió entonces de Galilea y se fue para Capernaum, como lo menciona la palabra de Dios. Pero entonces el Señor sabía que sus hermanos no creían en él. Sin embargo, si usted lee, hermano, en el inicio del ministerio del Señor Jesús, en San Juan, cuando el primer milagro que el Señor hace, que es, hermano, donde convierte el agua en vino en las bodas de Caná, ahí dice claramente que estaban su madre y sus hermanos con él. O sea que al inicio del ministerio, como que vino en los hermanos del Señor Jesús una emoción, hermano, de saber que se hablaban cosas grandes de su hermano, de su hermano mayor. Y eso quizás los hizo a ellos como apoyarlo al principio. Sin embargo, ellos no creían en él porque allí dice claramente. Pero entonces, ¿por qué lo apoyaban? Lo apoyaban por eso mismo, porque su madre les había comentado lo que de él se decía, de que cuando el niño tenía como 1 año de edad, un poquito más de 1 año, llegaron unos sabios del oriente y le trajeron oro, incienso y mirra. Y entonces para María, hermano, aquello fue algo bonito, aquella experiencia, el saber que aún estaba, hermano, un niño bajo su cuidado y ya se le reconocía como el rey de Israel, como el rey de Israel. Entonces para María, hermano, aquello se soñaba, se miraba que iba a ser algo grande, pues se hablaba de que él iba a ser rey. Lo duro es cuando ya el Señor crece y comienza, hermano, ya a hablar con autoridad y comienza, hermano, a tener los encuentros contrarios por causa de su mensaje, porque conforme el Señor Jesús fue creciendo y fue teniendo la capacidad de andar por sí solo, ya de desligarse de su familia, lo que vieron, hermano, que el Señor, en lugar de dirigirse por el camino
de la grandeza, de ir codiándose o relacionándose con los gobernantes, con los reyes. No, todo lo contrario. Cuando ya el Señor pudo, el Señor comenzó, hermano, a acercarse a los pobres, a los desterrados por la sociedad como los leprosos, a los desterrados o hermano, sí, por la sociedad también como las prostitutas, a los desechados por la sociedad como los ladrones. Entonces, en lugar de tomar el camino hacia la grandeza, hacia el reino, el Señor, hermano, comenzó a ir en contra de ellos, a predicar contra los ricos, a predicar contra los malos, contra el opresor, hermano, contra los religiosos, a denunciarlos por mentirosos, por estafadores, por ladrones. Entonces, hermano, claro, despertó odio el Señor en aquellos hombres que no creían en Dios, solamente eran religiosos. Y entonces los hermanos, cuando vieron de que aquello era de pleito y que quizás iba a llegar a consecuencias graves, sus hermanos mejor se alejaron, definitivamente. Sin embargo, hermano, María creía en el Señor. Usted sabe la historia, que siendo una jovencita de unos 13, 14 años, el ángel se le aparece, Gabriel se le aparece y habla con ella. Y le cuenta cómo va a ser el milagro del nacimiento de su hijo, del Señor Jesús. O sea que María no podía negar que la existencia del Señor Jesús era una existencia milagrosa, hermano, divina. Ella no podía negarlo. A menos que, hermano, María hubiese olvidado todos esos hechos, porque se dice, la escritura dice de que cuando María oía las grandezas que se hablaban del Señor Jesús, dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Cuando decía, por ejemplo, cuando Simón comenzó, agarró al niño y comenzó, hermano, a profetizar y hablar de las grandezas, dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero entonces, fíjese, ¿qué es lo que pasó entonces? Que van sus hermanos y con ellos su madre. Y cuando llegan, hermano, ellos no van y se acercan al Señor, sino que ellos le mandan llamar. Le mandan llamar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí se pueden hacer, hermano, ¿qué le puedo decir? Pudiéramos, hermano, pensar ¿por qué razón sus hermanos y María no quisieron entrar? Bueno, San Lucas dice que estaba muy llena la casa y no pudieron entrar. San Marcos dice que se quedaron afuera y aquí dice, Mateo dice que estaban fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hermanos del Señor, como no creían en Él, ellos sí querían, como dice San Lucas, hermano, querían como ayudarle. Porque dice también, San Marcos dice que no les quedaba tiempo de comer. Entonces ellos estaban como preocupados porque el Señor Jesús estaba tan ocupado en su ministerio que su salud podía deteriorarse y querían ayudarlo. Pero por otro lado, hermano, ellos no entraban porque ellos no querían identificarse con la gente que estaba ahí adentro escuchando al Señor. O sea, ellos decían, los seguidores son esos que están adentro, nosotros no. Somos sus hermanos, pero no somos sus seguidores. Ese es el mensaje que ellos estaban dando, porque como dice que no creían en Él, no creían en Él. Entonces, por eso es que, hermano, claramente vemos que sus hermanos completamente se alejaron y el Señor lo sabía. Pero fíjense, a pesar de que el Señor sabía que sus hermanos no creían en Él, sus hermanos oían de la fama del Señor Jesús. Oían de la fama. ¿Y qué vemos, hermano? Que conforme pasó el tiempo, cuando el Señor Jesucristo muere, hermano, y se aparece, como dice nuestro hermano, el médico amado Lucas, que se apareció, dice, como a 40 hermanos, a muchos hermanos se le apareció después de resucitado. Y entonces dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice San Pablo de que, comentando de cómo el Señor se le presentó a él, dice, y yo sé, dice que
primeramente el Señor Jesús se presentó resucitado, dice, a Jacobo, que era el hermano del Señor. Jacobo es el mismo que nosotros conocemos como Santiago en su epístola. Marcos lo llama Jacobo. Mateo lo llama Jacobo también, porque cuando leemos los nombres, ahí claramente dice Jacobo, Judas, Simón y José, eran los hermanos del Señor Jesús. Bueno, dice que se apareció a Jacobo primeramente, dice, y luego a otros hermanos, dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, decía Pablo. Entonces dice, cuando el Señor resucitó, una de las primeras personas a quien el Señor se reveló resucitado fue a su hermano Jacobo, a Santiago. Y debido a eso, hermano, es que sus hermanos se convierten, creen en Dios. Porque después vemos, ya cuando se está narrando, hermano, o comienza la iglesia, vemos que Jacobo, Santiago, llegó a ser el principal, la columna de la iglesia, que se consideraba que era la iglesia madre en Jerusalén, donde Santiago, hermano, o Jacobo, hermano, eran las columnas con Juan y Pedro, hermano, de los demás del discipulado. Sin embargo, sus otros hermanos, claramente cuando el apóstol Pablo hace la defensa del apostolado, los derechos de un apóstol, en el capítulo 9 de 1 Corintios, él claramente, cuando está mencionando donde dice, bueno, solo Bernabé y yo no tenemos derecho de tener una hermana por mujer, como los otros apóstoles, como Simón Pedro, como los hermanos del Señor. Ahí los menciona en el capítulo 9. Quiere decir, porque está hablando del apostolado, de los derechos de un apóstol, y menciona a los hermanos del Señor Jesús. Entonces, hermano, toditos los 4 hermanos del Señor Jesús, que primeramente no creían en su hermano mayor como el Mesías, ahora los vemos, hermano, hasta ya apóstoles, porque en Hechos capítulo 1, ahí dice claramente, hermano, en el grupo de los 120 que recibieron la promesa del Espíritu Santo, dice que ya estaba María y los hermanos del Señor. Aleluya. Entonces usted puede ver de que aunque el Señor sabía que sus hermanos no creían en Él, el Señor sabía que iba a llegar el tiempo en que Él se iba a revelar a ellos. O sea, el Señor no los descuidó, ni de su madre, porque se acuerda cuando estaba crucificado ya para morir, hermano. Y ya para morir, a San Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Y dice claramente que desde aquel día San Juan recibió a María en su casa. O sea que el Señor Jesús, aún antes de morir, se aseguró que su madre María, hermano, estuviera cuidada por alguien de confianza, como era San Juan. Fíjense, pero ahora vamos aquí no creían en Él, hermano. No les interesaba lo que el Señor enseñaba, no les interesaban ya los milagros del Señor. Venimos a hablar de familia, cosas de familia, quizás a pedirle para la renta, ¿saber para qué iban a pedirle? La cosa que iban a hablar con Él. Iban a hablar con Él. Y de seguro, pues el Señor Jesús, por ser el primogénito, que era el que tomaba el cargo de la familia, de seguro el Señor pues apoyaba quizás de cierta manera económicamente a su madre María. No dice a qué llegaban, porque eso no se consumió, no se consumó, sino que solo llegaron y le dijeron a alguien, mire, dígale a Chuy que queremos hablar con él. Como en confianza, de uno se trata diferente, ¿verdad? Quizás le decían Chuy, a saber cómo le decían, pero la cosa de que van y preguntan por él. Ahora fíjese, ¿qué pensará usted de personas si yo en este momento estoy predicando y vinieran a mi madre con mis hermanas y pasara un diácono y me susurrara que dice mi mamá que quiere que deje de predicar y vaya a hablar con ella?
¿Cómo lo mira usted? ¿Usted cree que sería justo, bueno que yo, me permiten, hermanos, es que mi mamita quiere saber algo de mí, mis hermanitos me quieren hablar, con permiso, póngale, hermano, póngale ahí pausa ahí en la predicación que ahorita voy a regresar, 10 minutitos, hermanos, voy a hablar con mi mamá y mis hermanitos que quieren hablar conmigo, y que yo los dejara. Eso es lo que estaban pidiendo ellos. Díganle que queremos hablar con él. Entonces, claro, por supuesto que el Señor no dejó de predicar, Él siguió enseñando. Es más, dijo, ahorita vamos a aprovechar esta circunstancia para dar una enseñanza, dijo. ¿Ves? Ahorita, porque mire, la familia es importante. El hombre que, hermano, decide, la mujer que decide formar un hogar, tiene que pensar en la responsabilidad que adquiere cuando forma un hogar. Cuando vienen los hijos tienen que traerse con responsabilidad, hermano. Yo hace años leí un libro que se llamaba Tener hijos no es de hombres. Tener hijos es de hombres, decir. Tener hijos es de hombres. Porque como existe mucho macho que cree que con hermano andar embarazando una y otra, ya son machos, los muy machos, ¿verdad? Y ya andan dejando hijos tirados por aquí, hijos tirados por allá. Y no les importan cómo esas pobres criaturas crecen, si se alimentan o no, si viven bien o no, no les importa. Pero para Dios la familia es muy importante. El hombre y la mujer que ha adquirido un compromiso, hermano, de familia, tiene que cumplir. Por eso el Señor dijo, hermano, debe de cambiar la manera de pensar en el hombre y en la mujer. Porque dice, ya no son dos, sino uno. O sea, de los dos, el esposo y la esposa, de las dos cabezas, se hace una. O sea, el propósito de ella, el propósito de él, al casarse se anula y se hace un solo propósito, el propósito de los dos. Dijo el Señor, ya no son dos, son uno. Y cuando vienen los hijos, igual, hermano, ya uno como padre y como madre tiene que pensar que ya tiene que pensar menos en uno y más en los hijos. O sea, no, por supuesto, no descuidarse. Pero ahora tengo que dividir. Ahora ya no solo es el tiempo para mi esposa, ahora es el tiempo para mi hogar y para mis hijos. Y si viene otro, para mis hijos. Y si viene otro, más tiempo. Y hermano, así sucesivamente. O sea, que si usted ve, hermano, el Señor Jesús tuvo cuidado de sus hermanos. Él siempre estuvo pendiente al punto que se reveló a ellos como su Salvador. Sin embargo, usted ve que no se menciona ningún tema del Padre. El Señor no habló nada del Padre. No es que José haya sido mal padrastro, pero no, el Señor no enseñó nada de eso. Pero siempre es importante. Ahora, fíjese, aunque era importante, la familia es importante, también es importante y más importante las cosas de Dios. Porque el mismo Cristo que está en su gloria lo dijo. Y esto, hermano, para aquellos que no nos entregamos a Dios con libertad por miedo a un familiar. No es que lo que pasa, hermano, que yo no me puedo consagrar a Dios porque mi esposo no me deja servir. No, hermano, es que yo no me puedo consagrar a Dios porque mi esposa es muy celosa y por eso no puedo servir en la obra. No, hermano, es que lo que sucede es que no me queda tiempo porque viera con mis hijos, se me consume todo el tiempo y no tengo tiempo para Dios. Y ese es el punto, hermano. De que mientras más responsabilidad va adquiriendo el ser humano, hermano, más tiene, hermano, que administrar su tiempo para tener también suficiente tiempo y más tiempo para Dios. Porque fíjese que el Señor dijo algo.
Y dijo que para Dios lo que verdaderamente une a los humanos es el parentesco espiritual. Porque fíjese, llegó la mamá, llegaron los hermanos, los carnales del Señor. Pero cuando al Señor le hicieron saber de que ellos querían hablar con Él, como le digo, hermano, María, yo no sé qué hacía ahí, porque si ellos le dijeron, ma, ven con nosotros, ma, para que tal vez Chuy al verte pues nos atiende. Quizás, a saber, no dice ahí. Pero entonces, ¿por qué, hermano, María dejó, hermano, al Señor Jesús por cuidar a sus otros hijos? Porque por aquel lado mostró su responsabilidad, pero por aquí no mostró apoyo con el Señor Jesús. Por ese tiempo de su ministerio. Y si hubiera seguido al Señor Jesús, hubiese tenido que multiplicarse para cuidar de sus otros hijos. Pero el punto es que, hermano, muchos piensan esto, dicen que por María, en la mente de María pasaba lo mismo que pasaba en muchos judíos, de que ellos pensaban que si él era el Mesías, tenía que hacer cosas más grandes, como le decían los judíos, ¿verdad? No, es que el Mesías cuando venga va a hacer cosas más grandes que las que este hace. Entonces María quizás decía lo mismo, ¿eh? No, es que si mi hijo fuera el Mesías, si hiciera cosas más grandes, como dijeron de él. O quizás María dijo, no, mejor me voy a alejar de él, porque si me estoy cerca de él, vaya a ser que me vayan a hacer a mí algún daño, para que él deje de predicar contra ellos. A saber qué es lo que pasaba por la mente de María. El punto es de que aquí María estaba del lado de los hermanos que no querían entrar. Ella también se quedó afuera. Y entonces, cuando le llegó el mensaje al Señor y le dijeron, tus hermanos, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. El Señor viene y le hace la pregunta, respondiendo él al que le decía esto, o sea, el que vino, ¿verdad? El hermano que vino y le dijo al Señor, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Y él se quedó ahí a ver qué le decía el Señor. Entonces el Señor se le quedó viendo y le dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Imagínense. Si estaban afuera. Y el hombre que le decía, pues yo no lo sé, usted lo sabe, usted es el hijo de ella. Pero el hombre no le dijo, no había que decirle. Y entonces después inmediatamente dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dijo, mis hermanos y mi madre, ellos son. Fíjense. Por eso el Señor dijo, el que no deja padre, madre, hijos, hijas, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Verdad que así dijo el Señor? Así dijo. Porque Dios es primero. Para el cristiano, Dios es primero. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Y por último, Dios también. Para nosotros Dios debe ser primero. O sea, a Dios debemos de ponerle por encima de todo amor, de todo cariño, de todo lazo familiar. Dios debe estar primero. Primero es Dios. Primero la voluntad de Dios y luego lo que quiera mi nana o mi tata. Primero es Dios. Primero es Dios. Si quieren ser mis hermanos y mi madre y mis hermanas, hagan la voluntad de Dios. Y va a haber esa identificación, porque fíjense, ahí dice claramente que él identificaba como hermanos, como madre, a los que hacían la voluntad de Dios.
O sea que si su padre, que si su madre, María y sus hermanos no querían nada con Dios, el Señor dijo, lo siento, pero ustedes no son nada mío. Nos une un lazo sanguíneo, pero ustedes no son nada mío. Mis hermanos y mis hermanas y mi familia son estos que están haciendo la voluntad de mi Padre. Para que, hermano, no haya más estorbo en nosotros. Que no, ay, la voy a pensar, hermano. Es que viera que es que mi esposo se enoja, hermano, cuando vengo a la iglesia. Que se enoje. Pues sí, ¿y que se enoje? ¡Ah! Te está poniendo en contra de mí el pastor, pues oye, no te dejo ir. Ahora, si usted le tiene miedo, es cosa suya. Pero lo que aquí dice que debemos de poner primero a Dios. Y si un ser amado nos está estorbando para buscar, para servirle a Dios, hermano y hermana, hay que alejarnos. Esquivémoslo. Lo siento madre, lo siento padre, lo siento hijo, lo siento papá, lo siento mamá. Le amo, le reconozco como mi padre, como mi madre, pero Dios es primero. Yo no me voy a quedar aquí porque usted quiere que me quede cuando tengo una responsabilidad con Dios. Por eso el Señor dijo, miren, les voy a enseñar a quién ustedes le deben de tener miedo. Ténganle miedo, no al que puede matar el cuerpo. No tengan miedo a ese, que es el ser humano. Ténganle miedo a aquel que después de destruir el cuerpo es capaz y poderoso de mandar el alma al infierno. A ese ténganle miedo, a Dios. Así que, hermano, cuando se trata de escoger, de decidir entre Dios y un ser amado, ni lo piense. Cuando alguien me diga, ah, no, tienes que escoger o tus hermanitos de la iglesia o yo. Usted, no, pues por supuesto, que mis hermanos, díganle. Claro, claro, los hermanos. Pues si te vas con los hermanitos, dejas de ser mi hijo. Ah, pues siendo así, padre, entonces Dios lo bendiga, ya me voy. Voy a orar por usted para que Dios lo convierta. Porque miren, el Señor dice que, hermano, el ser fiel a Dios, hermano, el honrar a Dios, hermano, trae una bendición de Dios, que Dios es capaz de convertir a esos seres amados que hoy no creen en Cristo, que hoy se oponen, que hoy se enojan, porque, hermano, se sirve, porque se viene a la iglesia, hermano, y ahí están cada lucha, hermano, cada vez que toca servicio para ir a adorar al Señor es una lucha, porque el otro se opone, porque el otro se enoja, porque el otro, hermano, ahí está, hermano, reclamando. Pero como le digo, hermano, el Señor dijo, cuando eso pase, usted mire, señale a donde están los hermanos, o señale a Dios y diga, allá está mi hermano, allá está mi padre, allá está mi esposo, allá está mi esposa. A usted solo me une un lazo sentimental y a ustedes, hijos, solo me une un lazo sanguíneo. Eso es todo. Pero yo voy a estar con los que me unen espiritualmente. Por eso usted ve, por eso el Señor dice que los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados ni por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Por eso el Señor dice, hijos míos. Por eso es que le decimos Padre nuestro. Por eso es que nos decimos hermano. Que Dios lo bendiga, hermano. Hermana, que Dios la bendiga, hermana. Entonces, a veces uno se encuentra gente que Dios le bendiga, hermana, y dice, ah, gracias, gracias, gracias. Quizás no lo conocen a uno como hermano, ¿verdad? ¿Les da vergüenza decirle hermano a uno? Da vergüenza. Eso dice, el que se avergüenza de mí, de esa, me voy a avergonzar yo delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Así dijo el Señor, ¿verdad, hermano? Entonces usted ve, hermano, claramente que estos hombres, hermano, usted ve los apóstoles, dice, lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Los discípulos dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti.
Porque el Señor dijo: el que no deja casa, padre, madre, mujer, hijos, hacienda por causa mía, no es digno de mí. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo por ti? O sea que los discípulos, ellos también pagaron un precio. En caso de Pedro, que se habla específicamente, hermano, de su esposa, hermano, Pedro le dijo: mi amor, te amo mucho, pero me llama mi deber con Dios. Tengo que servir. Tengo que ir a predicar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar por todo el mundo. Sé que no sé para dónde vamos, pero tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Cuida a los niños, te amo. Ahí te voy a mandar un email, ahí nos comunicamos por Facebook, pero ahí nos vemos. No había nada de eso, ¿verdad? Pero las cartas se mandaban por burro, caminando. Pero la cosa es de que ellos lo pagaron todo, hermano. Ellos dejaron todo por causa del Señor. Como dice aquel himno de los profetas, ¿verdad? Del reclamo del pueblo de Dios, hermano, que dice: Señor, ¿por qué ya no nos visitas, Señor? ¿Cuándo, Señor, vas a vengar? ¿Cuándo vas a hacer justicia, Señor? Hay violencia, hay maldad en la tierra. Jóvenes acabados, niños abandonados. Dice: ha aumentado la violencia a fuerza de placer. Solo sobrevive, dice, y se sobrepone el interés humano. ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará tu espíritu, Señor, en venir, en hacer justicia? ¿Cuánto, Señor? Y le reclaman al Señor que por qué no hace justicia, que por qué en lo otro. El Señor dice: Dios sigue hablando. Dios sigue contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Ahora dice: tú cíñete como un varón valiente. Ahora yo te voy a preguntar y tú me contestas a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está? Está preguntando. Tú estás diciendo que por qué yo no contesto, que por qué ya yo no hablo. Yo sigo hablando. Lo que pasa es que ya no están los Elías, ni los Joséses, ni los Josueses, ni los profetas que oían mi voz. Hombres que renunciaron, rompieron todo compromiso con el mundo para servirme a mí. Rompieron todo compromiso con el mundo para servirme a mí. Así dice: rompieron todo compromiso con el mundo para servirme a mí. ¿Dónde están? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther? Hoy no están, están ocupadas viendo novelas. Hoy no hay tiempo para Dios. Lo recalcamos, ¿verdad? Hay tiempo para el parque, hay tiempo para el internet, para la computadora, para el iPad, para el iPhone, para las novelas. Hay tiempo para el fútbol, para todo, menos para Dios. No hay tiempo. Y dice: ya Dios no habla. Claro que está hablando. Lo que pasa es que ya no hay hombres en el desierto esperando oír la voz de Dios como Juan el Bautista. Ya no hay hombres orando, ya no hay hombres clamando: Señor, háblame, Señor, ilumíname, envíame tu palabra. Ya no hay, estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que nos olvidamos de que Dios está hablando y nosotros no le oímos. Estos, hermanos, en lugar de estar escuchando la voz de Dios a través de su hermano primogénito, hermano, andaban avergonzándose de él. Estaba vergüenza. No querían andar con él porque miraban de que, hermano, la cosa se estaba poniendo recia, fuerte. Y el Señor dijo: ¿quieren que yo pare de predicar, de enseñar, de hacer milagros por atenderlos a ellos? Le dice: oiga, muchacho, oiga, hermano, le dice: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y yo le dice: ya se le señaló allá afuera. No, aquí esos son, mire, esos los que están ahí, los discípulos.
Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi mujer, mis hijos, todo. Acuérdense que lo que dije al principio, para Dios es muy importante la familia. No quiere decir que de aquí en adelante, ya lo dijo el hermano, este mensaje lo voy a comprar y se lo voy a llevar al animal de mi esposo para que entienda de una vez por todas. Que de aquí en adelante no le voy a dar de comer si quiere hartarse, que se en el microondas que ponga la comida si quiere. Ya no lo voy a atender. Y si está muriendo, que vea dónde vaya, pero yo voy a venir. Mi esposo está en la iglesia. No, su esposo está en la casa. Aquí está Dios. Pero si usted ya es mujer, esposa, con compromiso, cumpla sus compromisos. ¿Para qué se metió en eso? Hoy cumplan y venga a cumplirle a Dios. Y dejemos las excusas. Ay, hermano, es que estoy cansado, hermano. Mire, fíjese, trabajo 8 horas, hermano. Porque trabajo en fábrica, hermano. Está cansado. Llego a la casa, me paso recogiendo a los niños a la escuela. Fíjese, hermano, tengo que esperar. Llego a la casa a cocinar, porque mi esposo para cocinar ni un huevo duro hace. Bueno, entonces yo tengo que cocinar. Termino como a las 5, a las 6. Después que hay que atenderlo, ayudar a hacer la tarea, hermano. Entonces, cuando ya es la hora de ir a la iglesia, ya no hay tiempo, hermano. Entonces, por eso es que no vengo día de semana, solo el domingo. Como que si Dios bajara solo el domingo a bendecirnos. Y nos da de comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. 3 tiempos por día, ¿verdad? Y otros 4, y otros 5 tiempos por día. Se hartan, ¿verdad? Y le Señor, dame un trabajo bueno, Señor. Señor, dame los papeles, dame la mica, Señor, que me la den la residencia. Señor, la licencia para llevar hermanitos a la iglesia. Y ni uno trae. Piden licencia y ni uno trae. ¿Para qué piden licencia? Solo para andar mostrando. Ya tengo licencia. Ay, ya puedo tener mi carrito bonito porque ya no me lo van a quitar. Ya no era cliente del Corralón, hasta calendario le daban a los hermanos porque cada mes le quitaban sus carros. Dice, ellos van a andar felices. Entonces, ¿para qué quiere carro? ¿Para andar fisiqueando o realmente para poner esa carcacha a la orden de Dios? Amén. No sean mentirosos si no traen invitados. Les estoy diciendo, no traen invitados. La que vino el otro día, hoy no vino. Y entonces, y los anfitriones, ¿qué están haciendo, pues? Y los líderes, ¿qué están haciendo? No es solamente de llegar, hermano, y con lo que, amén, hermanitos, a los 4 que están ahí. No, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que lo hagan los líderes. Hay que lo haga, otros dicen que lo haga el pastor, si él es el que tiene que hacerlo, a él le conviene. Nos conviene a todos. Porque es papá de todos, no solo mío, ¿verdad? O sea, ustedes no son internados, son hijos también. Entonces, ustedes son hijos, tienen que obedecer a su padre. Y su padre dice, que vayan y ganen las almas. Entonces, dejemos de mentir. ¿Para qué queremos carro? ¿Para qué queremos bendiciones materiales? Si no queremos para ponerlo a los pies del Rey de los cielos y decirle, aquí está, tú me diste este carro, lo voy a llenar de hermanos, lo voy a llevar a la iglesia, Señor. Me diste esta casita, Señor, aquí se va a predicar tu palabra, le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, aquí se va a predicar tu palabra. Ay, hermano, es que fíjese que tengo un inquilino que no le gusta el ruido después de las 8, hermano, por eso que no. Pues sáquenlo, dígale que no se puede ahí, que va a buscar otro, que aguante el ruido hasta las 11. Pues sí, porque solo por un inquilino que no quiere nada de Dios, ¿vamos a perder la bendición de llevar la palabra de Dios a la casa? No, es que mi esposa, hermano, ella me parece de migraña. El Señor la va a sanar, hermano. Se duerme temprano a las 4 de la mañana. Quítele ese sentimiento de gallina, de hoy te vas a acostar pues, como búho, no vas a dormir toda la noche, dígale. Hoy sí vamos a anochecer sirviéndole al Señor. Y Dios la va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Pero estos avergonzados de su hermano. Venga, le dijeron, pase a escuchar la palabra. No, gracias. Aquí dígale que salga él, que aquí queremos hablar con él. Exigentes. Como decimos en mi país, limosneros y con garrote estos, ¿verdad? Necesitados de Dios, pero si Dios quería bendecirlos, que saliera Dios a verlos. Ellos no tienen tiempo para Dios. Amén, hermano. Así es que, ¿de cuáles somos nosotros? De los que nos quedamos afuera
y queremos que el Señor venga a bendecir. O de los que somos capaces de traer una escalera y abrir un hoyo en el techo y descender para oír la palabra de Dios. Porque hay una historia de esa, ¿verdad? Usted la sabe. De unos que llegaron y la casa estaba tan llena, y llevaban un paralítico en su cama y dijeron, está lleno, ya no cabe una aguja. Dijeron, ¿cómo que no? Dijeron. Y ya vieron, hermano, dice, ¿usted tiene una escalera? Sí, vaya a traerla, pues vaya a traerla. Y la fueron a traer. Y la puse, vaya, hermano, agarremos, usted agarre los apuntes, agárrelo. Hermano, agárrese de la hamaca, a saber qué era hamaca o tijera, a saber qué era. Agárrese, que ahorita en una, ahí, hermano, en escalera, usted se lo puede imaginar, 4 subiendo a un enfermo con todo y cama en un techo. Ahí va, hermano, empújelo, apriete, hermano, empújelo de la nalga, hermano, usted empújelo, hermano. Y ahora, por aquí va, dele, hermano, échale el cincel y abrieron el hoyo, hermano. Y el Señor predicando y solo miraba que se estaba abriendo el hoyo y de repente, hermano, va descendiendo en la cama, hermano, con lazos el pobre hombre ahí. Y el Señor viendo dijo, qué fe la que tienen estos, dijo, qué fe. Imagínense, con tal de escuchar la palabra de Dios y ver, hermano, el milagro hecho a un hombre paralítico. Aquellos dijeron, si nos echan presos, que nos echen presos, pero este hombre tiene que escuchar al Señor Jesús. Por eso le digo, hermano, si esos hombres hacen todo eso para escuchar palabra de Dios y ver milagros de Dios, nosotros tenemos carro, tenemos ventaja, hay estacionamiento, hay parqueo, hay asientos, hay todo, hermano, solo para venir y sentarlos a recibir el manjar del cielo. Y todavía dicen, no, hermano, la gente no quiere, está dura. ¿Qué? Los duros somos nosotros que no queremos traerlos, que no queremos trabajar. Así que, hermano, terminamos aquí. Pero el Señor dijo claramente, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi esposo, mi esposa, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Porque así fue. En otra ocasión el Señor predicando, una mujer se levantó y dijo, bienaventurados los pechos que mamaste, le dijo. O sea, dichosa la mujer que te trajo al mundo. Y el Señor la volteó y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. No es solo oír, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no es solo oír? No. No hay que conformar. Ay, qué bueno, ya escuchamos palabra de Dios. Estuvo bueno el mensaje, estuvo bueno. Pero no sirve de nada si no hacemos nada.